Bueno, hermanos, una vez más, bienvenidos Vamos a esperar a que los hermanos se controlen allá atrás con el sonido. Pero bienvenidos de nuevo, está muy alto, demasiado alto. Bienvenidos de nuevo, hermanos. Hoy se celebra el Día del Padre y solo una palabra de recordatorio, de reconocimiento para los padres de nuestra iglesia. Y hoy más que nunca necesitamos recordar lo que significa ser un padre bíblico, un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, que se va conformando a la imagen y la semejanza de Cristo. Así que son necesarios más hoy que nunca antes, por los tiempos que estamos viviendo. No sé si ustedes vieron, o algunos de ustedes, esta semana que pasó, un pastor de Canadá fue llevado a la cárcel por segunda vez. Había sido ya liberado y de nuevo fue llevado a la cárcel en una escena dramática. Los policías llegan el día lunes después de que él predicó en su iglesia y predicó al aire libre, y llegaron los policías y se lo llevaron, y están las hijas muy pequeñas y los hijos de él despidiéndose, llorando y llamándole al papá para que vuelva pronto con la esposa también allí. Y esto ocurrió en Canadá, en los países del primer mundo, porque él decidió como pastor abrir su iglesia y predicar la palabra de Dios, como nosotros estamos haciendo aquí hoy. Así que decía, por eso es ese tipo de hombres, de padres, que cada vez más son necesarios en esta sociedad, y eso nos hace apreciar la libertad que el Señor nos ha dado y nos está dando ahora a nosotros, que no tenemos este problema aquí, gracias a Dios por su protección y por la fidelidad que Él nos permite tener a todos nosotros de venir y de reunirnos a pesar de las restricciones que ha habido en el pasado o podrán seguir habiendo en el futuro. Bueno, con esas palabras vamos a hablar acerca de Lucas y el pasaje que tenemos para el día de hoy, porque tenemos un asunto pendiente con ustedes, que es terminar esta parábola del capítulo 12, el joven, no es el joven rico, sino el rico insensato. El rico insensato es como popularmente ha sido conocida la parábola que Jesús enseñó aquí en Lucas 12 del 16 al 21. Déjenme leer por ustedes el pasaje una vez más. La semana pasada estudiamos los versículos 13 al 15. Dice así, Lucas 12, 13. Le dijo uno de la multitud, un hombre, a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20, el contraste. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, concluye Jesús, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ustedes recuerdan que el asunto central al que Jesús fija nuestra atención aquí es la palabra que aparece en el versículo 15 y que se traduce como avaricia. Avaricia, pleonexia. Esta es una palabra que estudiamos la semana pasada con algún detalle, y es básicamente esta idea de alguien que nunca se satisface y que siempre desea más. Hay varios tipos de avaricia, y es la razón por la que Jesús amonesta aquí a la multitud y también a sus discípulos a guardarse no solo de la avaricia, sino de todo tipo de avaricia, de toda
avaricia. Este es el tema central entonces, y recuerdan que esto inicia la transición a una nueva sección en el capítulo 12 de Lucas, donde Jesús ahora se va a enfocar en meditar y en instruir a sus discípulos acerca de la preocupación que ellos tenían por las posesiones. Y era natural para ellos, en la circunstancia en la que se encontraban, sabían que corrían el peligro en cualquier momento de perder las cosas por las que habían trabajado y luchado por años, es decir, sus hogares, sus casas, sus objetos y posesiones, las riquezas que habrían tenido, que no eran ricos, pero allí estaban ellos y Jesús sabía esto. Y entonces desde el versículo 13 en adelante comienza esta nueva sección. Ustedes se fijan en el versículo 22, esta sección acerca del afán y la ansiedad, muy similar al sermón del monte que Jesús predicó en Mateo 5 al 7, casi son las mismas palabras. Pero no vayamos a confundirnos, este es un sermón diferente de Jesús y es una enseñanza diferente. No es simplemente que Lucas quiso copiarle a Mateo el sermón del monte y lo puso en un lugar diferente en el ministerio de Jesús. Es sencillamente que Jesús habría enseñado las verdades del sermón del monte más de una vez. Y en Mateo 5 al 7 las enseñó al inicio de su ministerio cuando él se encontraba en Galilea. Pero aquí en Lucas, cuando llegamos al capítulo 12, Jesús vuelve a enseñar estas verdades que ya las había enseñado antes, pero no estando en Galilea. Si ustedes recuerdan, desde el capítulo 9, versículo 51, Jesús ya se está dirigiendo hacia Jerusalén y probablemente aquí está en la región de Perea, muy cerca de Judea, muy cerca de Jerusalén, donde él vuelve a enseñar estas verdades importantes, pero en una circunstancia diferente a sus discípulos. Sí. Jesús termina esta instrucción en los versículos de 32 al 34, haciéndoles la amonestación a los discípulos a hacer tesoros no en la tierra, sino en los cielos. Así que es una larga sección y Lucas nos va a tener aquí meditando por varias semanas acerca de la relación de un discípulo de Jesús con las riquezas, con las posesiones materiales. Esto no lo he diseñado yo, esto es lo que diseñó el Espíritu Santo al inspirar a Lucas al escribir este mensaje, este evangelio. Así que el Nuevo Testamento es algo que no hicimos la semana pasada, pero pensando acerca del tema de la avaricia o la codicia relacionada a las riquezas, el Nuevo Testamento tiene mucho que decir y no vamos a dedicarle mucho tiempo a esto. Solo a modo de introducción, la semana pasada hablamos más lo que veíamos en el Antiguo Testamento, pero el apóstol Pablo tiene algunas cosas que decirnos acerca de las posesiones materiales. Por ejemplo, en 1 Corintios, el capítulo 5, él dice, versículo 10, donde aparece la misma palabra que utiliza Jesús, pleonexia, avaricia. Dice en 1 Corintios 5, el versículo 10, dice, versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, esa es nuestra palabra, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Y el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Lo interesante para nosotros de este pasaje es que en la breve lista de pecados que menciona Pablo aquí en 1 Corintios, él dice que si un miembro de la iglesia se llama cristiano y vive siendo alguno de estos pecados, en los cuales él incluye la avaricia, dice Pablo, con el tal no os juntéis, con el tal ni aun comáis. Esto es solo para causar la impresión en nosotros de lo serio que el Nuevo Testamento ve el pecado de la avaricia, sobre todo dentro de la iglesia. En el capítulo 6, el versículo 10, Pablo vuelve a mencionar este pecado en otra lista de pecados. Si ven desde el versículo 9, ahí mismo, 1 Corintios 6, 9, él dice, no erréis ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros.
ni los borrachos, maldicientes, estafadores heredarán el reino de Dios. Alguien que vive con un estilo de vida de avaricia simplemente no va a alcanzar la salvación. Pablo en Efesios, el capítulo 3, dice, 5, el versículo 3, Efesios capítulo 5, versículo 3 dice, noten dónde incluye aquí a la avaricia, pleonexía, esta es la palabra que usó Jesús, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun sin nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí Pablo reduce en gran manera el número de pecados y solo deja 3 en esta pequeña lista. 3 pecados, y uno podría pensar, bueno, si Pablo reduce la lista de pecados es porque está pensando en pecados que son muy serios. Y de entre esos pecados está entonces la fornicación, la inmundicia y la avaricia. En Colosenses capítulo 3, de nuevo el apóstol Pablo, que entendía muy bien acerca del problema sobre la avaricia, dice versículo 5, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Otra vez la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y Pablo la define, dice que es idolatría. Idolatría. Por eso probablemente Pablo saca esta definición de la avaricia de lo que Jesús enseñó en Mateo 6, cuando dijo a sus discípulos, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Literalmente no pueden servir a Dios y a Mamón, el Dios de las riquezas. Entonces, servir a las riquezas, que es avaricia, no es otra cosa que idolatría. Es adorar un ídolo falso, el ídolo de las riquezas, el ídolo de los hindúes, de los budistas. A veces cuando ustedes entran a alguna tienda pequeña, pasa a veces aquí en Guayaquil, más en otros países, ven a una estatua de un gordito sobándose la panza. Esa es la idea de la prosperidad. Es una religión cuyo ídolo es la riqueza. La avaricia es pura idolatría. Y no lo voy a leer, pero Pedro menciona que los falsos maestros en 2 de Pedro 2:3 tienen el pecado de la avaricia como una característica muy suya por la cual desproveen a los hijos de Dios engañándolos por la avaricia. Entonces, esto es a lo que Jesús nos introduce, a lo que Lucas nos introduce, es este tema importante que encontramos aquí, no solo una mera aislada instrucción de Jesús a sus discípulos porque ellos necesitaban escuchar. Vemos que el tema de la avaricia nos lleva en realidad a estudiar muchas cartas del Nuevo Testamento. La encontramos en muchos textos y pasajes allí, advertencias para la iglesia, no solo para los discípulos de Jesús cuando no comenzaba la iglesia todavía. Ahora, eso nos hace regresar al capítulo 12 y quiero que se fijen brevemente aquí entonces en la ocasión o la situación que nos lleva a la parábola. Si ustedes recuerdan, Jesús estaba enseñando en el versículo 1 del capítulo 2, había una multitud muy grande, tanto así que unos a otros se atropellaban, todos querían escuchar a Jesús, cientos y cientos de personas venían a él, Jesús en Perea, acercándose a Jerusalén y después de dar una instrucción acerca de la hipocresía y el temor al hombre, se le acerca un hombre en la multitud, versículo 13, se abrió camino a sí mismo y logró hacer lo que muchos habían querido pero no habían podido hacer, llegar a la presencia de Jesús y ponerse allí enfrente. Y le hizo una petición que a todas luces superficialmente parece ser una petición sincera, una buena petición, una petición por justicia. Este es un hombre que probablemente está sufriendo una injusticia y viene al autor, al Dios de la justicia que es Jesús, a pedir justicia. Y le dice, maestro, rabino, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Era un problema judicial, era un problema personal y familiar. Si se acuerdan, la semana pasada decía, este es probablemente el hermano menor, que tenía un hermano mayor. El hermano mayor era el que disponía de una doble porción de la herencia y el resto, lo que sobraba, se lo tenían que repartir entre el resto de los hermanos. Así que los demás recibían una tercera parte de la herencia de sus padres. Por eso pensamos que quizá el padre de este hombre también ya había muerto, por lo cual está reclamando su parte justa
de la herencia. Esto es dándole el beneficio de la duda a este hombre que viene a Jesús. Y sin embargo, la respuesta de Jesús en el versículo 14 es un poco sorprendente. Dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En otras palabras, Jesús le dice a este hombre bien intencionado, yo no he venido aquí a la tierra para resolver sus problemas judiciales o para resolver sus problemas familiares. Yo he venido para cosas más importantes. Jesús no vino para discutir cuestiones civiles y meterse en la política y en las discusiones de leyes humanas aquí en la tierra. Él no vino a juzgar este tipo de cosas. Él vino a sanar a los enfermos, a dar vida a los muertos, a dar libertad a los cautivos, a predicar el evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados. Y Jesús tiene que aclarar esto. Este hombre entonces viene inocentemente con una petición por justicia, pero Jesús, por el diagnóstico que él hace, perfecto, porque el ojo de Jesús ve el corazón de los hombres, Jesús sabía que este hombre tenía avaricia en su corazón. Y entonces Jesús utiliza esta petición de un hombre con avaricia para iniciar una enseñanza a la multitud y sobre todo a sus discípulos acerca del tema de la avaricia. Y en versículo 15 entonces encontramos el principio. Y les dijo Jesús a todos, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Esta es una verdad fácil de entender teóricamente y difícil de vivir en la práctica para muchos. ¿Quién no puede entender teóricamente que la vida no consiste en la abundancia de las riquezas? Pero cuán difícil es en la práctica vivir creyendo que eso es cierto, que eso es verdad. La palabra abundancia en versículo 15, abundancia de las riquezas. Jesús va a hablar acerca de la abundancia aquí. Y la parábola tiene que ver con la abundancia de un hombre. Ahora, el título del sermón y que van a resumir, este título resume los versículos del 16 al 21 o al 20, es cómo perder el cielo por las riquezas. Cómo perder el cielo por las riquezas. Y eso es lo que vamos a encontrar aquí. En el versículo 16 encontramos la situación o el contexto antes de entrar al primer punto. Noten el versículo 16, Jesús comienza la parábola. La parábola es una historia ficticia, es una historia que no ocurrió en la vida real, pero Jesús la cuenta utilizando los símbolos y la naturaleza y las convenciones culturales de la sociedad que sí eran reales. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Literalmente, este versículo 1 dice, de un cierto hombre rico produjo mucho la tierra. De un cierto hombre rico produjo mucho la tierra. Jesús pone énfasis en la palabra hombre. Hombre, de un cierto hombre. Este es el énfasis. Y este énfasis nos introduce al elemento o el personaje más importante en esta historia, que es un individuo, es un hombre, es una persona. En otras palabras, no es la tierra, no es la heredad, no son las riquezas el tema primordial de esta parábola, sino un hombre. Así inicia la parábola. Y todo lo que se dice entonces aquí acerca de este hombre es secundario comparado al hecho de que esta es la historia de un hombre, no la historia de una heredad, o no la historia de una riqueza. De ser así, Jesús hubiese dicho, había una cierta heredad en tal lugar, pero no es la manera en la que Jesús empezó. Así que debemos fijar nuestra mirada en la vida de este individuo que está conectado con el hombre real del versículo 13. Hay una conexión aquí. El hombre que viene a Jesús en el versículo 13 sirve de prototipo para usarlo a él como una metáfora, actuando él, como por decirlo así, él mismo actuando en la parábola y en la historia que Jesús va a contar.
El prototipo de este hombre lleno de avaricia queda ilustrado entonces por el hombre de la parábola, el rico insensato, y potencialmente en todos los que estaban escuchando a Jesús en ese momento. Pero esta es la conexión. Además, algo interesante aquí, la manera en la que Jesús inicia esta historia es como que prepara nuestra mente para ya comenzar a entender con qué tipo de hombre nos vamos a topar en esta historia. Y solo para adelantarles esto, el carácter de este hombre es tremendamente egocéntrico. Tremendamente egocéntrico. Si se fijan, y es la razón por la que Jesús llama la atención de esta historia o de este pasaje de esta manera, es porque Él comienza introduciendo un hombre. Pero algo que nos llama la atención es que este hombre no habla con nadie aparte de Él mismo. Es decir, no hay un segundo personaje en esta historia. Si ustedes la leen de principio a fin, solo hay un personaje y es el hombre rico. Y déjenme decirles, estaba esta semana revisando todas las parábolas de Jesús que aparecen en los 4 evangelios y no hay ninguna sola parábola que Jesús haya enseñado donde hay solamente un personaje. Ahora uno puede pensar en parábolas como la perla del gran precio, la parábola de la net o la parábola de los sembrados, que se menciona como la parábola del sembrador, donde había un solo hombre, pero estas parábolas no se tratan de personajes, ni siquiera la parábola del sembrador no se trata del sembrador, sino de los terrenos. Pero cada parábola que Jesús contó, en la que el actor principal no es un objeto, sino una persona, siempre hay por lo menos otra persona interactuando, siempre. Esta sería la única parábola donde encontramos que Jesús introduce a un personaje que es el tema principal de la parábola o de la historia y donde no encontramos a ningún otro. Él es el único actor. Jesús lo diseñó así, de manera intencional, a esta parábola para que nosotros podamos ir entendiendo. El carácter de este hombre es egocéntrico, tremendamente egocéntrico. Es algo inusual en las historias que Jesús contó. Jesús añade una característica de este hombre y es que era rico, dice el versículo 16. La heredad de un hombre rico, nos dice la palabra plusios, rico. Esto fue algo común para las parábolas que encontramos de Jesús, por lo menos en el Evangelio de Lucas. El mayordomo infiel, ¿se acuerdan? Versículo 16:1, era un hombre rico, el rico y Lázaro, el capítulo 16, verso 19. El joven rico también, que aparece más adelante en el capítulo 18. Y Zaqueo, el capítulo 19, versículo 2, que era un hombre rico, quizá más rico que todos los otros que hemos encontrado allí. No fue inusual para Jesús entonces utilizar de metáfora en sus parábolas a hombres ricos. Si lo está haciendo aquí, esta es la primera de todas estas parábolas que aparecen en su evangelio. Y ahora, solo para aclarar entonces, este hombre era rico. Y eso no significa que ya haya algo malo en él. Ser rico no es malo. Hasta ahora no hemos visto nada malo en este hombre. Simplemente Jesús nos da la introducción a este hombre. ¿Quién era él? Bueno, era un hombre que tenía una heredad, era rico y esta heredad había producido mucho. Puede ser bueno ser rico si es lo que Dios ha diseñado para la vida de un hijo suyo. Puede ser bueno, así que no hay nada de malo hasta ahora en la vida de este hombre. No creamos la mentira de las filosofías de este mundo de que los ricos son malos y los pobres son buenos, porque la Biblia no comunica nunca este mensaje. No es así. Este hombre era rico. Este hombre habría tenido espejos en su hogar, adornos llamativos dentro de su hogar. Habría hecho banquetes probablemente con frecuencia, aunque yo dudaría de eso por el carácter de este hombre. Lo que encontramos en esta parábola es un hombre muy ensimismado, muy individualista, que no le gustaba compartir, pero era un hombre que se habría vestido de túnicas largas, de lino, caras. Este hombre habría tenido una capacidad de transportación privilegiada que otros no tenían, habría tenido perfumes y aromas caros y costosos en su hogar. Este era un hombre rico.
la capacidad que tenía por los animales que poseía en su hogar, por los terrenos, los siervos y los esclavos y siervas que tenía, todos trabajando para él. Este era un hombre importante, este era un hombre de influencia, este era un hombre poderoso para la cultura, para la sociedad. Y algo interesante que se nos dice acerca de su heredad o de la tierra que él poseía, Jesús dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Había producido mucho. Algo interesante sucedió en la vida de este hombre que ya era rico y ya tenía sus riquezas, pero observen el verbo producido. Esa es la palabra, el verbo euforeo, producido, euforeo. ¿Qué significa esta palabra? Producir inusualmente bien. Producir inusualmente bien, producir buenos frutos, cosechar bien, pero de manera inesperada. Saben que esta palabra la utiliza Lucas y nadie más en todo el Nuevo Testamento. Lucas es el único que utiliza este término. Y esto describe algo que estaba ocurriendo detrás de la escena en la vida de este hombre. Era una mano providencial. Porque el rico no tenía el control sobre sus sembríos y sus cosechas. Él no podía hacer que la cosecha sea más fructífera. Esto dependía de la calidad de la tierra, del clima y otras cuestiones más. Esto estaba dentro de la providencia divina. En otras palabras, este rico se volvió más rico por diseño de la providencia divina. No necesariamente por algo que él haya hecho. Él estaba haciendo lo que siempre hacía, tenía sus tierras y sus sembríos y sus cosechas, pero algo inusual ocurrió en algún momento en su vida. Y esto es lo que sucedió. Esta palabra es muy interesante, euforeo, porque hay dos términos en el Nuevo Testamento que son muy similares a esta palabra que aparece aquí, euforeo. Y la palabra que utiliza aquí Lucas es el tipo de palabra que indica una producción no ocasional, sino continua. Es decir, esta producción del hombre rico no fue algo que sucedió ocasionalmente, no fue algo que sucedió esporádicamente, sino habitualmente o continuamente. De pronto sus tierras comenzaron a dar más frutos y más frutos y más frutos. El hombre probablemente multiplicó sus riquezas de ser un millonario, se convirtió en un billonario, en un trillonario, utilizando los términos modernos. Josefo utilizó esta misma palabra para hablar sobre la abundante cosecha de la aceituna o del olivo en Galilea, allí misma. Y sabemos que los doctores utilizaban esta palabra. Quizás es una explicación por qué nadie más utiliza esta palabra aparte de Lucas. ¿Se acuerdan? Porque Lucas era un doctor. Lucas era un médico. Y sabemos que en ese tiempo los médicos usaban esta palabra para describir a mujeres que daban muchos hijos. Eran mujeres muy fructíferas, o de países o climas que producían muchas enfermedades, muchos problemas en el cuerpo. Utilizaban también esta misma palabra. Lucas era un doctor y probablemente él utilizó esta palabra por esta razón. Entonces, no hay nada injusto en este hombre todavía. No hay nada necio o insensato en este individuo. Todo lo que le ha ocurrido en su vida ha sido por causa de la providencia de Dios. Hasta ahora, por lo menos, esta multiplicación de riquezas. Esta es una bendición de Dios. La providencia divina decidió bendecirle con más de lo que él necesitaba. Sabemos que era más de lo que él necesitaba. Y Jesús no dice esto explícitamente, pero sí la mano misteriosa y generosa de Dios estaba detrás de todo. ¿Quién más puede hacer que el fruto abunde de una tierra sino Dios? El Salmo 95:3 dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suya también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Todo es de Dios.
El Salmo 50 también afirma algo similar. Todo le pertenece a Dios. Dios ha confiado las riquezas de su mundo, que Él creó de la nada, las ha confiado al hombre temporalmente para que las administre. Por esta razón, ninguno tiene el derecho de propiedad de manera absoluta. Ninguno tiene una casa propia de manera absoluta, porque al final eso le pertenece a Dios. La prosperidad de este hombre entonces venía de Dios y debemos reconocer esto. Ahora, esta es la ocasión, y esto nos lleva al primer punto sobre cómo perder el cielo por las riquezas. Este es un sermón que está puesto en forma negativa, pero tenemos que terminar de forma positiva. Podríamos hacer la pregunta, ¿quieres perder el cielo por las riquezas? Bueno, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que hacer para perder el cielo por las riquezas. En primer lugar, sé egocéntrico. Sé egocéntrico. Noten la primera parte del versículo 17, Jesús ya comienza a desarrollar la historia aquí. Perdón, la primera parte del versículo 17 dice, solo la primera parte, y él pensaba dentro de sí. Ahora, ¿se fijan en eso? Y él pensaba dentro de sí. ¿Cuál es el problema que ya comenzamos a localizar en este hombre? Bueno, Jesús dice que él estaba pensando, dialogizomai, meditando, reflexionando continuamente. Este es un imperfecto, es decir, continuamente por algún tiempo él estuvo meditando acerca de un tema particular. Pero esto ya revela un problema en este hombre, porque la frase dice que él pensaba dentro de sí. Dentro de sí. Y esto revela el carácter egocéntrico, individualista que él tenía, especialmente con su dinero. En otras palabras, este hombre no habla con nadie. Este hombre no habla ni siquiera con su familia, menos con sus amigos, ni con sus siervos. No hay consultas, no hay reflexión, no hay petición de consejos. No había nadie con quien hablar. Dios no aparece en la escena, en la vida de este hombre. Y esta es una cultura en la que era común compartirlo todo. Las decisiones importantes, incluso las decisiones más triviales, se las tomaba siempre tomando en cuenta a la familia, conversando con la familia y conversando con los amigos. Incluso después de una larga discusión, se llegaban a tomar decisiones. Y esta, por tanto, es una escena triste a la que Jesús nos introduce. Es un hombre aislado del mundo, ensimismado. Con la única persona con la que él conversaba era consigo mismo. Por eso dice, él pensaba dentro de sí. Dentro de sí. Alguien así de egocéntrico siempre va a tener un dilema difícil de resolver. ¿Cuál va a ser ese dilema difícil de resolver? Y va a ser cómo acumular más riquezas. ¿Cómo acumular más riquezas? Este va a ser el dilema. Entonces, el primer punto es sé egocéntrico. Si quieres perder el cielo por las riquezas, sé egocéntrico. En segundo lugar, acumula riquezas. Acumula riquezas. Si quieres perder el cielo por las riquezas, noten la segunda parte del versículo 17. Él, pensando dentro de sí, hace esta pregunta y dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esta es la pregunta que él se hace y esta es su preocupación. No tengo dónde guardar mis frutos. El exceso de abundancia hizo que su corazón se llene más todavía por este apetito por las riquezas. La capacidad de su corazón se ensanchó cuando vio que sus frutos produjeron más. Y esto produjo una situación incómoda al mismo tiempo para él, porque al tener más granos, más maíz y todo tipo de bienes que venían de la tierra, los graneros que él tenía no eran suficientes para albergar todo este residuo de frutos que él tenía como consecuencia de la misteriosa providencia de Dios. ¿Dónde voy a guardar ahora todos mis granos?
Esta fue su gran preocupación y esta fue su gran pregunta. ¿Cómo iba a resolver él este problema? Esa fue su preocupación. En otras palabras, su preocupación era, ¿cómo puedo seguir acumulando riquezas? ¿Cómo seguir acumulando riquezas? Esta es su pregunta. Y esto revela de nuevo, por supuesto, la condición de su corazón. Ahora, él no tenía que hacerse esta pregunta. Él no tenía que hacerla. El simple hecho de que pregunte, aunque sea a sí mismo, qué hacer con las riquezas que él no necesitaba, ya es de por sí un error y algo negativo que encontramos en su carácter. Hay tantos textos en el Antiguo Testamento, yo solo voy a leer uno, en Levítico, el capítulo 19, porque la ley de Moisés regulaba lo que un hombre debía hacer con sus riquezas, incluso con lo que le sobraba. En el Levítico 19, el versículo 9 dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. La implicación es clara aquí. Si ya habías recogido lo que necesitabas para tu familia, tenías que dejar el residuo allí, incluso echado en el campo, para que los más pobres y los huérfanos pudiesen alimentarse de esto. Algo similar encontramos en Éxodo, cuando recogían el maná, no tenían que coger más de lo que necesitaban, ni menos de lo que necesitaban, para que pueda alcanzar para los que venían detrás y que sí necesitaban. El rico debía haber sabido esto. Si era un hombre judío, Jesús está contando esta historia en el contexto judío, él debió haber entendido esto. El Antiguo Testamento regulaba y respondía a esta pregunta: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? La respuesta es que no tenías que guardar tus frutos, porque ya tenías suficiente. Nunca debiste haber pensado en eso. Debiste haber pensado en cómo utilizar estos frutos para invertirlos en el reino de Dios. Ese es el tipo de pensamiento que debía haber cruzado su mente. Pero él estaba tan egocéntrico y tan egoísta y tan lleno de avaricia que solo pensó en cómo seguir acumulando más. Y eso nos lleva al tercer punto. Sé egocéntrico, acumula riquezas. Aquí, antes de esto, Agustín dijo, este hombre no se dio cuenta que los estómagos de los pobres eran depósitos mucho más seguros que sus graneros. Y eso nos lleva al tercer lugar, el tercer punto: expande las riquezas. Expande las riquezas. Noten el versículo 18. Dice, y dijo, esto haré. Este es su plan. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Expande tus riquezas. Esto es lo que él está pensando hacer. En este versículo 18 aparecen cuatro verbos. El cuarto aparece en el versículo 19, pero estos cuatro verbos resumen el plan de expansión de sus riquezas que el hombre tenía. Derribaré, edificaré, guardaré y al final diré a mi alma. Este es el plan para su vida, el plan de expansión. En primer lugar, él dice, derribaré mis graneros. Derribaré mis graneros. Naturalmente, él tenía los granos ya guardados en su granero y pronto se dio cuenta que no iban a ser suficientes para albergar a todos los otros granos que venían de camino. Habían diferentes tipos de graneros en ese tiempo, donde los que vivían en Palestina o en Roma o en el antiguo Egipto guardaban los granos. Y a veces construían graneros debajo de la superficie terrestre. Otras veces lo hacían como una especie de galpón sobre la superficie.
Y aún otro tipo de graneros los construían sobre columnas de madera o columnas de piedra, para que esta especie de cuarto de granero pueda recibir el aire y de alguna manera refrescar parcialmente los granos que se encontraban allí dentro, para guardarlos del moho, para guardarlos de insectos que podrían causar que se deterioraran o terminasen pudriéndose. Este hombre tenía varios graneros en su tierra, en sus posesiones. Y lo que él pensó entonces es primero destruirlos todos, echarlos abajo, es lo que dice literalmente la palabra. Después construir nuevos, mucho más grandes. Y después reunir todo el grano y guardarlo en los nuevos grandes graneros expandidos que él había construido. Es muy interesante que el trigo en la espiga, sabemos que el trigo es lo que él estaba cosechando. Según Varro, un autor romano, dice que si el aire era excluido, podía perseverarse el trigo en la espiga en estos graneros por 50 años. Por 50 años. Y el mijo, que es otro tipo de granos más pequeños, podría llegar a preservarse por 100 años. Si lo hacían de manera adecuada dentro de la espiga, dentro de graneros. Por eso el texto dice aquí en el versículo 19, él dice: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, mélocas, grandes, gigantes. ¿En qué estaba pensando este hombre? Este hombre estaba pensando en todo su futuro. Él no estaba pensando simplemente en un futuro próximo. Él estaba pensando en el resto de su vida. Su vida entera ya estaba comprada, ya estaba garantizada por la cantidad de riquezas que había recibido en la cantidad de granos. Él estaba pensando y planificando para cosas mayores. Él era un hombre de avaricia, pero de los que eran de peso pesado. Y estaba planificando para todo. Y no solo sus frutos, sino también sus bienes, dice al final del versículo 18, todo lo iba a guardar allí. Hay algo interesante que notamos en la vida de este hombre, y es que al iniciar su conversación consigo mismo desde el versículo 17 hasta el versículo 19, en estos 3 versículos encontramos que 10 veces aparece el pronombre en primera persona. Yo, 10 veces. Solo hay 2 versículos donde no aparece la primera persona, donde él no habla diciendo yo o mí, que revela mucho acerca de su carácter. Y esa es la única excepción, las 2, el versículo 19, donde no aparece esto, pero la razón es porque él se habla a sí mismo. O sea que no le ayuda esto tampoco. Y la segunda excepción aparece en el versículo 20, donde no encontramos tampoco el mí o yo. ¿Pero por qué es? Porque tiene su boca cerrada. Él está callado, debido a que Dios es quien habla en el versículo 20. Son las únicas 2 excepciones. En el resto, todas sus palabras tienen la referencia de mí, yo, mí, yo. Este era su problema. Y lo podemos notar claramente en estos versículos del 17 al 19. El hombre entonces emprendió un plan de expansión, de multiplicación de riquezas. Comenzó él siendo egocéntrico, comenzó acumulando, después expandiendo sus riquezas, y eso nos lleva al versículo 19, el cuarto punto. Una vez que su plan ya estaba terminado para el futuro, ahora entonces se podía consolar con las riquezas. En cuarto lugar, consuélate con las riquezas, si es lo que uno quiere hacer para perder el cielo.
Noten el versículo 19. El hombre se habla a sí mismo, habla a su alma. No le habla a su esposa, no le habla a sus amigos, no le habla a sus parientes, sino a su propia alma. En el versículo 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Esto es autoconsolación. El hombre que ya se ha expandido, el hombre que ya ha acumulado y ya ha planificado su futuro, ahora puede consolarse a sí mismo, es decir, puede tranquilizar su conciencia, puede acallar la voz mental que viene a él de la avaricia y se consuela a sí mismo hablando a su propia alma. Y le dice estas palabras, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Literalmente este dinero, estos granos que él cosechó, le servían para el resto de su vida. En otras palabras, él no tenía que volver a trabajar. Habían personas así, aunque muy escasas, era el menos de 1% de personas en Palestina, que eran tan ricas que no debían volver a trabajar nunca más, porque el dinero que tenían les alcanzaba para 50 años, o 30 años, o 40 años, aparte de los que ya tenían. Esta es la situación de este hombre. Ahora, ustedes pueden fijarse el estilo de vida de un hombre como este. El estilo de vida de un hombre como este. Él le habla a su alma para decirle estas cosas, muy diferente a cómo los salmistas hablaban cuando hablaban a su alma, ¿no? Leímos el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Y tenemos algunos salmos donde el salmista habla a su propia alma para advertirse a sí mismo o para adorar al Señor. Pero muy diferente encontramos en este hombre. ¿Qué filosofía es la de este hombre? Este hombre tiene la misma filosofía de Celia Cruz. La vida es un carnaval. Versículo 19 es claro, repósate, come, bebe, regocíjate. 4 verbos imperativos, son órdenes. Él está dando una orden a su propia alma. Él está en una especie de un proceso de autoconfianza, de asegurar su propia conciencia. Es como que él quiere convencerse a sí mismo de algo. Y quiere convencerse entonces de que no tiene nada más que hacer en la vida sino disfrutarla gracias a todas las riquezas que él posee en este momento. Lo único que él estaba haciendo es que estaba engordándose, como dice Santiago 5:5, él estaba engordándose para el día de la matanza. Es lo que no sabía, pero es lo que estaba haciendo. Su filosofía de vida era lo que Pablo alude, citando el Antiguo Testamento en Isaías, pero Pablo alude a esto en primera de los Corintios, el capítulo 15, el versículo 32, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, dice Pablo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta es la filosofía de este hombre. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Porque tengo todo el bien que necesito para disfrutar la vida. Pablo lo describe bien también en el libro, en la carta a Filipenses, en el versículo 3, dice, el capítulo 3, perdón, el versículo 19, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta es la característica de un hombre sin Dios lleno de avaricia. Su Dios es el vientre, su gloria es su vergüenza, solo piensa en lo terrenal. Esta era la filosofía de Epicurio. Este fue un filósofo pensador del siglo III antes de Jesús, y su filosofía tuvo un impacto importante en Grecia, en Roma, incluso en Palestina, entre algunos judíos. De hecho, tanto así que encontraron algunos epitafios, este tipo de mensajes en las tumbas de los muertos, donde hacían referencia a este tipo de filosofía, come y bebe que mañana moriremos.
Por ejemplo, uno de estos epitafios, inscripciones, dice: juega, pasa un buen tiempo, vive, tienes que morir. Incluso en Jerusalén se encontró un epitafio similar que decía: disfruten ustedes los que están vivos, y además coman y beban juntos. Esta era casi la filosofía probablemente de los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección, creían que no había resurrección, o sea, no había vida después de la muerte, y si no hay vida después de la muerte, no importa lo que hagamos en el presente, no hay consecuencias para nuestros actos morales. Y los saduceos entonces tenían este tipo de filosofía: vive el presente lo que más puedas. Esta era la filosofía de Epicurio con la que se encontró Pablo en Atenas, en Hechos 17. Se centraba en la búsqueda de la felicidad. El placer era el comienzo de la vida feliz, de la vida plena. Buscar el placer era el hedonismo. La vida del placer terrenal era como una comadreja que laboriosamente recoge y acumula, pero no sabe para quién. Eso describe en resumidas cuentas la filosofía que este hombre está viviendo aquí en Lucas 12. Y estos 4 imperativos que él se menciona a sí mismo: repósate, la idea de descansa. Esta era una palabra que se utilizaba para las personas que ya no iban a trabajar más. Repósate, descansa, no trabajes más. Come, disfruta de la comida, bebe, disfruta de la bebida, de las cuestiones materiales, y regocíjate, ponte feliz. Disfruta la vida, porque mañana no habrá más vida, disfrútala hoy. Si te mueves es porque estás vivo, y si estás vivo es porque tienes que disfrutar la vida. Este es el mensaje del mundo. Este era el mensaje del hombre que se estaba convenciendo cada vez más de esta filosofía. Una triste realidad: él se consoló con las riquezas. Entonces, tenemos 4 cosas que hace este hombre para perder el cielo: ser egocéntrico, acumular riquezas, expandir riquezas y consolarse a sí mismo con las riquezas. Se consoló con las riquezas. Y eso nos lleva al versículo 20. El versículo 20 es un cambio abrupto en la historia de este hombre, porque no es lo que uno esperaría cuando uno escucha una historia como esta. Digo, si él ha tenido tanto cuidado en meditar en qué hacer con sus riquezas, él ha tenido tanto cuidado en planificar lo que va a hacer con sus riquezas, en multiplicarlas, acumularlas y expandirlas, y ahora que ya ha resuelto el problema de qué hacer con sus riquezas extra que ha recibido por la providencia divina, ahora también ha resuelto en el versículo 19 cuál es la actitud que él va a tener ante estas riquezas, cuál va a ser su estilo de vida. Bueno, reposar, comer, beber y regocijarse. No hay ninguna palabra que haga referencia en lo más mínimo, por lo menos indirectamente, a Dios, o algo acerca de la adoración a Dios. Pero uno esperaría escuchar en una historia como esta el desenlace final, un desarrollo. Necesitamos algo más. Esto es apenas lo que él ha planificado, pero no hay un desarrollo en la historia como para saber cómo él aplicó el plan que había meditado cuidadosamente en los versículos anteriores. Queremos ver entonces el resto de la historia, cómo él comenzó a reposar, a comer, a beber y a regocijarse con todas estas riquezas que tenía. El versículo 20 llega por eso con una interrupción abrupta e inesperada. Y la interrupción llega incluso antes. Escuchen esto, incluso antes de que él pudiese derribar su primer granero para construir uno más grande. Él ya había planificado el final de su vida, pero esto estaba en la planificación todavía, apenas estaba en su mente y todavía ni siquiera había terminado de planificar, no había derribado ni siquiera su primer granero. Y llega el versículo 20 abruptamente y dice Jesús: pero Dios le dijo: necio, esta noche no es
la noche después de 10 años de que disfrutaste de tu riqueza, sino esta noche en que tú planificaste tu futuro sin Dios. Dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Qué interesante el final. Qué escalofriante el final para una historia que Jesús comenzó a contar, donde todo iba bien para un hombre que había sido bendecido por la providencia divina, pero termina escalofriantemente mal. Si ustedes piensan bien, este hombre terminó en el infierno. Versículo 20 es lo que dice. Dios viene a él a pedirle su alma. Ahora, ¿cómo Dios llegó a la vida de él a pedirle su alma? Esto Jesús no nos dice y es secundario. En realidad no importa, no sabemos si lo hizo por medio de una persona o por medio de una visión, un sueño, no sabemos, pero eso no importa. El punto es que Dios le reveló que esa misma noche él iba a morir. Su vida iba a terminar esa misma noche. Y la necedad es todo lo que él había provisto y planificado, ¿de quién sería? ¿De quién sería? El punto central de Jesús en este versículo 20 es, para nosotros, si como discípulos de Él, tomamos la misma ruta que este hombre rico estaba tomando, con sus riquezas extra que tenía, somos unos necios. Necios, es la palabra afrón, necios. Es alguien que tiene falta de prudencia, no tiene un buen juicio. Jesús llamó así a los fariseos, les llamó necios, y aparece en todo el Nuevo Testamento. También se traduce como ignorante. Hay ricos que con la brillantez de su mente han logrado muchas riquezas, y aún así siguen siendo ignorantes bíblicamente hablando. Son insensatos y son necios. Y nosotros lo seríamos también si hacemos lo mismo que el hombre rico hizo aquí. ¿Por qué es un necio? ¿Por qué es un necio? Bueno, es un necio porque se está esforzando tanto y trabajando tanto por algo que él no va a disfrutar. Esa es la necedad del hombre rico. El problema de él no es que era rico. El problema de él es que era necio con las riquezas que tenía. Habría sido una gran bendición del Señor. En el Antiguo Testamento encontramos algo muy similar a él con Isaac. Cuando leemos la historia de Isaac, vemos que Dios bendijo a Isaac de una manera casi paralela o idéntica a cómo este hombre fue bendecido con las riquezas. Muy similar. Isaac fue un hombre rico, el hijo de Abraham, pero no fue llamado un hombre necio porque era rico. No fue llamado necio. Este hombre es llamado necio no porque era rico, sino porque había puesto todo su corazón, toda su alma, toda su energía al ídolo de la avaricia, al dios Mamón, a quien él estaba adorando. Y no usó estos recursos extra para invertirlos en el reino de Dios. En el reino de Dios. Si uno invierte esos recursos, si él hubiese invertido esos recursos en el reino de Dios, esos recursos no se habrían perdido. Pero él decidió desperdiciarlos al gastarlos en su propia preservación terrenal. Esta es la necedad. Esta es la dimensión espiritual que no pueden ver las personas que no conocen al Señor, pero nosotros sí. Los que no conocen a Dios no saben que hay tesoros en el cielo. Nosotros, los creyentes, sabemos que hay tesoros en el cielo. Por lo tanto, sería mucho más necio de parte de nosotros como creyentes si decidimos vivir como este hombre rico, aun cuando sabemos que hay tesoros en el cielo. La parábola entonces termina con este final abrupto y termina más con las palabras de Jesús, apartándose ya de la parábola y de la historia que terminó en el versículo 20. Jesús añade un principio más en el versículo 21. Él dice, esta es la aplicación de la parábola: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
El que vive para hacer tesoros para sí mismo, tarde o temprano, su alma va a separarse de su cuerpo, su vida va a terminar, sus riquezas van a ir a alguna otra persona y probablemente a quien él odiaba, y su alma va a ser condenada al infierno. ¿Cuál fue el beneficio? ¿Cuál es el beneficio entonces de vivir para las riquezas si este es el final? Dice Jesús. Es muy necio entonces, es muy insensato. Y el contraste en el versículo 21 es, y no es rico para con Dios. ¿Qué es ser rico para con Dios? Esto no tiene que ver con posesiones materiales, no tiene que ver con un cristiano teniendo muchas posesiones materiales. No hay nada de malo en eso, hay muchas cosas buenas de eso, pero no es la referencia. Ser rico para con Dios. Observen lo que dice Santiago en el capítulo 2, el versículo 5. Santiago 2:5. Dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué es ser ricos en Dios? Ricos en fe y herederos del reino. Herederos del reino de Dios que Él ha prometido a los que le aman. Eso es ser rico en Dios. Todos los creyentes, si ustedes no sabían esto, todos los creyentes somos ricos. Todos los creyentes somos millonarios. ¿En qué sentido? Quizá no se vea eso en el sentido presente, pero en el futuro, dice Santiago, vamos a heredar un reino. Y nosotros vamos a tener una posición especial en ese reino. Y eso significa que nosotros vamos a ser ricos. No va a existir la pobreza en el reino de Dios. Vamos a heredar lo más preciado de Dios, que es su reino con toda su gloria. Eso es ser rico. En Apocalipsis 2:9, en el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna, Él dice: ustedes son pobres, pero yo les digo, ustedes son ricos. Ustedes son ricos. A la luz de estas verdades, ¿para qué vivir por las riquezas terrenales? Y si Dios me bendice con riquezas terrenales extra, entonces, qué bendición. No cargaron las pilas con anticipación. Y no estaban con las pilas, los hermanos tampoco, puestas para hacerlo. En 2 Corintios, el capítulo 8, terminamos con esto, antes que se le vaya la pila a este otro micrófono. En 2 Corintios 8, el versículo 9. Qué gran consolación. Este es el llamado. A veces las personas preguntan en la iglesia: bueno, aquí no predicamos acerca del diezmo, si ustedes se han dado cuenta. No exigimos el diezmo, si ustedes se han dado cuenta. Y es porque no encontramos el principio como una admonición para el creyente del diezmo en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué significa eso? Eso solamente significa que tenemos más libertad para dar más que el 10%. Y Pablo dice aquí, entre varios principios, dice en el capítulo 8 de 2 Corintios, el versículo 9, un ejemplo, un modelo para nosotros, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, en otras palabras, tú y yo somos ricos en Cristo. Tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la heredad de su reino venidero. Él vino aquí, se hizo pobre porque se hizo humano,
despojándose de su divinidad temporalmente, y se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Habré yo entonces de intercambiar esta riqueza más preciada que Cristo me ha dado por una riqueza terrenal, donde hay polilla y que termina consumiéndose? Esta es la gran pregunta. Este es el curso de vida que el Nuevo Testamento ha puesto para nosotros. Esta iglesia a la que Pablo habla aquí, la iglesia de Macedonia, era una gran iglesia. Una gran iglesia. Solo les leo esto. En el versículo 2 dice: ellos estaban en una prueba tremenda, pero aún así, dice el versículo 2, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice Pablo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Se dieron a sí mismos para el Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¡Qué bendición! Y yo puedo decir, he encontrado en esta iglesia hermanos y hermanas que tienen este mismo corazón y esta misma actitud de la iglesia de Macedonia, en 2 Corintios 8, y eso es una bendición para nosotros. Ya terminando, entonces, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, no es un discípulo verdadero, no es un creyente. Un creyente no vive de esa manera. Puede ser que hayan luchas contra la avaricia, claro que sí, todos podemos de alguna mayor o menor medida luchar contra el pecado de la avaricia o de la codicia, es cierto. Puede ser que hemos fallado en nuestro uso del dinero y de los recursos en el pasado, no poniendo a Dios como prioridad o a su iglesia, claro que sí, podemos haber fallado. Pero eso no caracteriza nuestra vida. Eso no caracteriza nuestra vida. Segundo a los Corintios 8, eso es lo que debe caracterizar nuestra vida. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra que habla alto y claro a nuestro corazón, y por la bendición de comenzar esta sección acerca del afán de las riquezas, el amor por las posesiones terrenales, apenas con esta parábola dirigida a la multitud donde se encontraba Jesús y también a sus discípulos. Y rogamos, Señor, que en el proceso de estas semanas tú vayas conformando nuestro corazón en esta área particular. Ayúdanos a reconocer si hemos estado fallando y que tu palabra vaya convenciéndonos más y más de los principios que necesitamos entender. Creemos, Padre, lo que dice tu palabra: somos ricos en Cristo y en Él lo tenemos todo lo que necesitamos. Danos sabiduría para saber utilizar la provisión y los recursos que tú pones a nuestra disposición, para que tu iglesia sea edificada, para saber cómo invertirlos en el reino de Dios, para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos esta mañana. Padre, te damos gracias por este culto, por toda tu bendición y lo que tienes para nosotros. Ahora pedimos que también bendigas el tiempo de comunión que vamos a tener aquí como iglesia con nuestros hermanos, nuestro regreso a casa también, Señor. Guárdanos y protégenos en todo tiempo. Trae bendición, Señor, también para el culto de esta tarde, que traiga edificación a nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.